El automóvil es el medio de transporte más común en la actualidad, y parte de su capacidad de transportación tiene que ver con el funcionamiento del motor y con la forma en que éste transmite el movimiento hacia la caja automática. Es decir, cómo se transmite el movimiento del motor a las ruedas. Existen diferencias entre una transmisión estándar y una transmisión automática. La transmisión de tipo estándar implica la intervención del conductor para llevar a cabo los cambios y su habilidad para oír el motor y su funcionamiento. En cambio, la transmisión automática hace los cambios de modo que el operador solo tenga que colocar la palanca de velocidades en la posición correcta. Si quiere ir hacia adelante, lo hace con la posición drive, y si quiere ir hacia atrás, elige la posición R o reversa. Además, mientras que la transmisión estándar funciona de forma mecánica, la automática se basa en el uso de un fluido, en este caso, el aceite que ayuda a realizar el cambio de las velocidades. El motor genera la fuerza para mover las llantas del vehículo y está conectado a ellas por medio del tren motriz. Es decir, este transmite la fuerza del motor hacia las llantas, mejor conocidas como ruedas de impulsión. Por la posición que tiene el tren motriz en el automóvil, existen tres tipos de transmisiones de movimiento: tracción trasera, tracción delantera y doble tracción. En una tracción trasera, el tren motriz se encuentra en la parte posterior del automóvil. Además, consta de una transmisión, una flecha cardán, dos juntas universales, un diferencial y dos flechas de rueda. Y en una tracción delantera, el tren motriz se encuentra en la parte frontal y carece de flecha cardán. Además, el diferencial se localiza en la caja de transmisión. Luego entonces, los componentes de una tracción delantera son una transmisión, dos juntas especiales en vez de dos juntas universales, un diferencial integrado en la transmisión y dos flechas de rueda. En la tracción delantera, a la caja de transmisiones se le conoce como transeje o caja puente. Esta caja puede encontrarse instalada de forma longitudinal o transversal. La doble tracción es la combinación de una tracción trasera y una tracción delantera. Utiliza doble cardán, doble diferencial y una caja de transferencia con palanca adicional. Haciendo un recuento de los componentes de una doble tracción, tenemos que cuenta con una transmisión, dos flechas cardán, cuatro juntas universales, dos diferenciales, cuatro flechas de rueda y una caja de transferencia con su palanca. En el presente video, nos concentraremos en describir las transmisiones, las cuales, como acabamos de ver, son parte fundamental del tren motriz y del automóvil en general. Son capaces de no transmitir hacia las ruedas de impulsión la fuerza proporcionada por el motor cuando no hay acoplamiento entre este y el tren impulsor. Además, pueden modificar el sentido del movimiento del vehículo, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y cuando el tren propulsor se acopla con el motor, aumenta la potencia de este último para proporcionar mayor fuerza a las ruedas de impulsión. Es decir, el motor proporciona la fuerza y la caja hidráulica, por un medio hidráulico, la transmite a las ruedas, pero con mayor fuerza. ¿Qué es una transmisión automática? Existen dos tipos de transmisiones: la manual y la automática. En la transmisión manual, todos los movimientos son realizados por el conductor. También se le llama transmisión mecánica, porque basa su funcionamiento en el uso de engranes. Por su parte, a la transmisión automática se le conoce como transmisión hidráulica. En este caso, cuando la palanca de cambio se encuentra en ciertas posiciones, la velocidad se hace variar por presiones hidráulicas, es decir, de una manera automática. La palabra hidráulica se aplica cuando un aparato funciona por medio de la presión de agua o de otro fluido. Por ejemplo, como sucede en los gatos y prensas hidráulicas. En general,
En los sistemas hidráulicos existen dos tipos de presión: la presión estática y la presión dinámica. En una presa existe presión estática cuando el agua se encuentra en reposo. Pero cuando se abren las compuertas, el agua empieza a fluir y entonces la presión estática se convierte en presión dinámica. En un automóvil sucede algo similar. En la sección del cárter de la transmisión existe una presión estática, y desde el momento en que la transmisión comienza a funcionar, la presión estática se convierte en presión dinámica. Para entender qué es la fuerza hidráulica, explicaremos cómo funciona una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica consiste básicamente en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, cuyo interior está lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, uno en cada cilindro, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando se ejerce una fuerza F1 sobre el émbolo de menor sección, S1, la presión P1, originada en el líquido que está en contacto con él, se transmite íntegra e instantáneamente al resto del propio líquido, por lo tanto, es igual a la presión P2, ejercida por el líquido sobre el émbolo de mayor sección, S2. Si la sección S2 es 2 veces mayor a la S1, la fuerza F1, aplicada sobre el émbolo pequeño, se multiplica por 2 en el émbolo grande. La prensa hidráulica es una máquina que permite amplificar la intensidad de las fuerzas. Es pieza clave en los elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de uso industrial. Si logramos entender cómo funciona una prensa hidráulica, comprenderemos los llamados principios de Pascal. Estos dicen que 1. Los líquidos no se comprimen, pero los gases sí. 2. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. 3. La presión que reciben los líquidos la aplican por igual en todas direcciones. Blaise Pascal es un científico francés del siglo XVII. También fue matemático, físico y filósofo. Su mayor contribución es la mecánica de fluidos. El principio de Pascal, que dice que los líquidos transmiten presión en todas las direcciones, cobra mucha importancia en los sistemas hidráulicos de los automóviles, específicamente en los frenos, la caja de transmisión automática, el clutch hidráulico, etc. Además de dichos principios, Pascal diseñó una fórmula para determinar la presión que existe en un sistema hidráulico, que dice: la presión es igual a la fuerza entre la superficie. La presión generalmente se mide en kilogramos entre centímetros cuadrados, pero también puede usarse la medida de libras por pulgadas cuadradas, kilopascales, atmósferas, pulgadas de mercurio, milímetros de mercurio y bares. Un bar equivale a una atmósfera de presión. Una atmósfera equivale a 14.7 libras por pulgadas cuadradas. Y 14.7 libras por pulgadas cuadradas equivalen a 100 kilopascales. Es importante recordar esto, ya que para dar mantenimiento a una transmisión automática, se usan equipos e instrumentos que suelen venir en diferentes unidades de presión. Esto depende de la marca o procedencia de cada uno. Podemos ahorrar un tiempo importante si logramos entender las equivalencias entre dichas unidades de presión. Por ejemplo, 29.4 psi equivalen a tener 2 atmósferas de presión o 200 kilopascales. Funcionamiento de las transmisiones automáticas. Ahora nos concentraremos en explicar cómo funcionan las transmisiones automáticas. El motor transmite su giro y fuerza a una placa de impulsión, ya que es parte de la transmisión, y a su vez, esta placa los transmite al convertidor de par, llamado turbina, en el cual se genera una fuerza hidráulica en vórtice que mueve a la flecha de entrada, pero también mueve a los engranes de la bomba, la cual se encarga de enviar aceite a toda la caja. La flecha de entrada hace que los embragues giren sobre su propio eje y estos, a su vez, hacen girar a la flecha de salida.
pero los embragues son acoplados hidráulicamente por el aceite que el cuerpo de válvulas proporciona. En efecto, la fuerza hidráulica hace que los embragues se acoplen durante el movimiento de la flecha de mando hacia los engranes y hacia la flecha de salida. Es decir, la fuerza principal es la fuerza mecánica, pero la fuerza hidráulica hace que la fuerza mecánica pase de la flecha de la entrada a los engranes y a la flecha de salida, reduciendo o aumentando la fuerza y velocidad del motor. A grandes rasgos, este es el funcionamiento de una transmisión automática. Ahora, veamos en detalle el funcionamiento y los componentes de cada bloque de la transmisión automática. La placa de impulsión está formada por un cuerpo de acero flexible y un arillo dentado. Aunque el arillo no sirve para el funcionamiento de la transmisión, se ha agregado para que el motor funcione cuando se active la marcha. En cambio, el cuerpo de acero, acoplado al cigüeñal, recibe el movimiento del motor y lo transmite al convertidor de par. El convertidor de par está formado por 5 elementos: un cuerpo, una turbina motriz o impulsor, una turbina impulsada, un estator y un embrague de un solo sentido. La turbina motriz está soldada en el cuerpo y es movida mecánicamente por la placa de impulsión. En su giro, empuja el aceite contra la turbina impulsada, la cual empieza a girar y a regresar este líquido por el estator. A su vez, este componente genera más presión porque se encuentra fijo por el embrague de un solo sentido. Podemos decir que la turbina genera el vórtice, tal como un ventilador podría mover a otro ventilador. El principio de operación de la turbina es el mismo. Una turbina genera el vórtice en el aceite y este mueve la segunda turbina. Cuando las dos turbinas igualan su velocidad y destraban al estator, pasan el movimiento del motor a la flecha de entrada con la misma fuerza y velocidad. Pero al mismo tiempo, el cuerpo del convertidor de par, por su cuello o por una flecha muy delgada, mueve a los engranes de la bomba. Uno de estos engranes es de mando y el otro es mandado. Tienen dientes rectos, pero internos y externos respectivamente. Entre estos engranes se encuentra una media luna, que es la que proporciona la succión y la presión de aceite. El aceite sale de la bomba por diversas vías y se usa para mantener lleno el convertidor. Una vez enfriado, el aceite regresa a la caja para lubricar las partes y componentes. La bomba también manda el aceite al cuerpo de las válvulas con diferentes presiones, para realizar los cambios necesarios. El cuerpo de válvulas contiene 3 partes: sección de válvulas, placa de transferencia y cuerpo de transferencia. En la sección de válvulas se genera la presión del aceite y en la placa y cuerpo de transferencia se distribuye el aceite a los diferentes elementos de la caja. En la sección de válvulas existen 3 tipos de válvulas reguladoras: las de presión, las de control de flujo, que son de tipo carrete, y las de retención, que son de tipo balín. Las válvulas por presión hidráulica actúan sobre embragues, servomecanismos y bandas, es decir, mandan presión hidráulica para que estos elementos transmitan fuerza mecánica, ya sea para dar movimiento o detener. Algunas válvulas son controladas por la presión hidráulica de la bomba y del gobernador, otras por elementos mecánicos como la palanca selectora de cambios. Las válvulas controladas por presión hidráulica se desplazan y dejan pasar aceite para mover otras partes de la caja, solo cuando sus resortes son vencidos por la presión de este líquido. Según el sitio al que va el aceite, se realizan los cambios automáticos ascendentes o descendentes. Cuando, por ejemplo, se mueve la válvula 1-2, se realiza el cambio de primera a segunda. Todos los movimientos de la válvula son suavizados por el modulador de vacío. Este elemento se encuentra fuera de la caja de transmisión, la cual funciona por vacío del motor. En todo el cuerpo de las válvulas se encuentran unos pequeños filtros que se encargan de mantener muy limpio el aceite.
cualquier impureza podría ocasionar cambios erráticos en la transmisión. De hecho, se pueden encontrar estos tipos de filtros en cualquier sección hidráulica de la caja. El cuerpo de las válvulas envía aceite a los embragues, entre otros lugares. Los embragues se encargan de transmitir el movimiento por presión hidráulica, de la flecha de mando a los engranes y a la flecha de salida. Los embragues constan de un cuerpo o tambor, una masa o cuerpo estriado, un pistón o émbolo, discos de pasto de fricción, discos metálicos o de acero, bujes, anillos, rondanas, ligas, resortes y seguros. Cuando todos estos componentes reciben presión hidráulica, forman una sola unidad que transmite el movimiento. El aceite proporcionado por el cuerpo de válvulas también llega a los servomecanismos. Tanto los servomecanismos como las bandas sirven para frenar. Los servomecanismos se componen de un cilindro o cuerpo, un émbolo o pistón, ligas o anillos, resorte y vástago. Y cuando reciben presión hidráulica por parte del cuerpo de válvulas, aplican fuerza mecánica sobre una banda o cinchos. Esta fuerza frena a un engrane para producir un cambio en la velocidad. Para que los embragues, servomecanismos y bandas no se apliquen bruscamente, en la mayoría de las cajas se cuenta con acumuladores. Estos son unos pistones con anillos o ligas y resortes, colocados dentro de un cilindro. Ejercen una ligera presión hidráulica que se contrapone a la acción de los embragues, servomecanismos y bandas, para que el cambio no sea brusco. Hay acumuladores para cada cambio de velocidad, tanto ascendentes como descendentes. Recordemos que la flecha de entrada, también conocida como flecha de mando, se mueve por acción del convertidor de par. La flecha de entrada transmite su movimiento a la flecha de salida, pero a través de los embragues y engranes. Los engranes son llamados conjunto de engranes planetarios. También debemos recordar que los embragues son acoplados hidráulicamente por el aceite que proviene de la bomba y del cuerpo de las válvulas. Cuando están acoplados, giran sobre sí mismos y mueven a los engranes planetarios. El conjunto de engranes planetarios consta de 4 partes: engrane solar o central, engrane interno o corona, engranes planetarios y cuerpo o placa portaplanetarios. Todos ellos se encuentran encerrados en un soporte fijo. En conjunto, los engranes ocasionan diferentes cambios de relación. Esto se debe a que difieren en su número de dientes. Finalmente, el conjunto de engranes planetarios mueve a la flecha de salida. Después del engrane de parking o estacionamiento, se encuentra también montado en la flecha de salida un regulador de presión llamado gobernador. Este elemento recibe presión hidráulica del cuerpo de válvulas y de la bomba, y dependiendo de la velocidad de la flecha de salida, mueve a las válvulas del cuerpo de válvulas para realizar automáticamente los cambios de velocidad. Las partes del gobernador son flecha o eje, un cuerpo, generalmente de aluminio, contrapesos, válvulas y resortes. Cuando la flecha de salida se mueve con poca velocidad, los contrapesos, por fuerza centrífuga, abren las válvulas y mandan cierta cantidad de aceite al cuerpo de válvulas. Pero conforme aumenta la velocidad de la flecha de salida, los contrapesos abren más las válvulas y mandan mayor cantidad de aceite. De esta manera, generan mayor presión en las válvulas del cuerpo de válvulas y se realiza el cambio automático de velocidad. Casi al final de la flecha de salida, se encuentra el mecanismo indicador de velocidad, mejor conocido como velocímetro. El velocímetro está compuesto por un engrane de dientes y un engrane de plástico. Al moverse, estos engranes hacen girar a un chicote que marca en el tablero la velocidad a la que se desplaza el automóvil. El aceite de la transmisión tiende a calentarse muy rápido. Si se deja que aumente mucho la temperatura, no solo se degradará el aceite, también pueden ocurrir daños graves en la transmisión. Por lo tanto, se requiere de un sistema de enfriamiento del aceite.
Pero este sistema no viene incluido en la caja, ya que el dispositivo enfriador se encuentra a un costado o en la parte inferior del radiador. La bomba de aceite de la caja succiona el aire del cárter y lo manda al convertidor. Por medio de una válvula, este dispositivo extrae el aceite y luego, a través de una tubería, lo manda hacia el radiador y por otra tubería, el aceite regresa ya fresco al cárter. Este ciclo se repite una y otra vez. Sin embargo, algunas cajas modernas ya no cuentan con el sistema de enfriamiento de aceite. Más bien, se encuentran cerca del ventilador del motor y como tienen unos canales especiales, el aire circula en ellas y enfría también el aceite. Cambio de relaciones en una caja de 3 velocidades. Tal como se mencionó, la relación entre los distintos embragues y los engranes permite realizar los cambios de velocidades. Veamos cada uno de ellos. En neutral, el cambio se realiza cuando ningún embrague está aplicado y por lo tanto no mueve a ningún engrane planetario. Para que se produzca la primera velocidad, el embrague trasero hace motriz a la corona delantera y la banda trasera detiene el portaplanetarios trasero. Para que se produzca la segunda velocidad, el embrague trasero hace motriz a la corona delantera y la banda delantera detiene al tambor, a la campana de impulsión y al engrane solar. En la tercera velocidad, tanto el embrague delantero como el embrague trasero hacen motrices al engrane solar y a la corona delanteros, y de forma directa transmiten el movimiento de una flecha a otra. En la segunda y tercera, el portaplanetarios delantero mueve a la flecha de salida, pero en la primera es la corona del conjunto trasero. Para que se produzca la reversa, es aplicado el embrague delantero y se hace motriz a los engranes solares. La banda trasera frena el portaplanetarios trasero, con lo cual se invierte el movimiento en los planetarios traseros y en la corona trasera. Cuando la palanca de cambio se coloca en parking, una varilla hace que una uña o trinquete trabe a un engrane muy grande de dientes rectos. Este engrane se llama engrane de parking. Para mantenerlo fijo sobre la flecha de salida, se usan un estriado y 2 seguros. Obviamente, esto impide que se muevan la flecha de salida y las ruedas de impulsión. Antes del engrane de parking, existe un conjunto de embragues de un solo sentido. El conjunto consta de rodamientos cilíndricos, flejes o tensores, pista interna y pista externa, llamadas también correderas. Todo esto ayuda a frenar a la placa portaplanetarios trasera para que no gire a la izquierda, sino únicamente a la derecha. Tipos de engranes. Los engranes de la caja de transmisión automática pueden clasificarse por el tipo de dientes que tienen. Pueden ser de dientes rectos o de dientes helicoidales. Entre los engranes de dientes rectos se cuentan los estriados de las flechas, el engrane de parking, los portaplanetarios y los engranes de la bomba. Y los engranes de dientes helicoidales son el engrane solar, el engrane interno y los engranes planetarios. Y por la posición de sus dientes, los engranes se clasifican en engranes de dientes internos y engranes de dientes externos. Los engranes de dientes internos son la corona y el engrane impulsado de la bomba. Y los engranes de dientes externos son los planetarios, los solares, el engrane central de la bomba y el engrane de parking, etc. Circuitos eléctricos o electrónicos. Los automóviles modernos utilizan circuitos electrónicos para controlar el funcionamiento de la caja de transmisión automática en general, y en especial el funcionamiento del cuerpo de válvulas. Una caja electrónica automática tiene diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, utiliza un sensor de temperatura del aceite, un sensor de velocidad de turbina y un sensor de posición de palanca o de control de velocidades. Este último se localiza en la palanca. Y los elementos auxiliares son el sensor del TPS,
el sensor de velocidad, el interruptor de freno y el interruptor de parking neutral. Todos estos sensores se coordinan por medio de una computadora y junto con los solenoides colocados en el cuerpo de válvulas, hacen los cambios de forma más idónea cuando se tiene la potencia del motor y se requiere disminuir o aumentar la velocidad. Estos cambios se hacen por medios electrónicos y por medio de un computador. Cabe señalar que el gobernador se ha eliminado por completo de la mayoría de las transmisiones modernas. Los solenoides que se localizan en la caja de válvulas abren o cierran conductos, de modo que el aceite pase por el cuerpo de transferencia. De manera que, en el caso de muchas cajas, algunas válvulas se han eliminado del cuerpo de válvulas. Otros componentes que han sido eliminados y sustituidos por un circuito electrónico son el engrane y el chicote del velocímetro. En vez de ellos, ahora se utiliza un sensor electrónico. Tipos y modelos de cajas automáticas. Cada empresa utiliza ciertos números y letras para identificar a sus cajas de transmisiones y transejes automáticos. Por ejemplo, Chrysler clasifica a sus cajas automáticas como TorqueFlite A904 y A727, y a sus transejes como A413, A604, etc. En la compañía Ford, las cajas se denominan como C3, C4, C5, C6 y AOD. Por su parte, los transejes se denominan ATX, AXOD, AXOD-E, A4LD, etc. General Motors clasifica a sus cajas como THM-350, THM-375-400, THM-700R-4 y a sus transejes como THM-125, THM-440. Es necesario saber qué tipo de caja vamos a reparar, porque de esto depende el manual y las refacciones que se requieren y los ajustes que deben llevarse a cabo. Físicamente, las cajas pueden ser muy parecidas, pero funcionalmente podrían requerir ajustes específicos. En la actualidad, existen cajas automáticas de 3, 4, 5 y 6 velocidades. Las de 3 velocidades son las más comunes en automóviles y camionetas. Las de 4, 5 y 6 velocidades se usan en vehículos de lujo. Obviamente, las cajas de 4, 5 y 6 velocidades tienen más embragues, más conjuntos de engranes, más acumuladores, y su bomba de aceite contiene válvulas. Además, casi siempre tienen un mando electrónico con sensores, interruptores y solenoides. Por otra parte, algunas cajas de 4 y 5 velocidades tienen un sistema llamado overdrive, el cual controla la sobremarcha del vehículo, es decir, cuando se necesita mayor potencia para que la unidad pueda subir una pendiente o acelerar muy rápido. Es preciso que pase a una velocidad inferior a aquella con la que estaba funcionando. El usuario puede activar el overdrive en cualquier momento para activar la sobremarcha. Este sistema involucra mayor cantidad de elementos interiores que la caja de transmisión. Conclusión. Es muy importante conocer los principios de operación, la ubicación y las características de los componentes de la transmisión automática. Con esta información, puede hacerse un diagnóstico más acertado de sus condiciones. Además, permite disminuir el tiempo invertido en su reparación y mantenimiento.